Gracias, Fabián. Buen día para todos. Un gusto una vez más estar un año aquí. Es una cita regular de todos los años. Pero antes de empezar me gustaría pedir un aplauso para el equipo que se acaba de mover, porque son los que... Y de hecho, en algún momento cuando presentaban decían, bueno, porque Microsoft nos empuja a hacer esto, es completamente incorrecto. En realidad es el equipo que nos empuja a nosotros a que acompañemos esta conferencia. Recuerdo los mails durante el año de, hey, tenemos la idea de llevar esto a Argentina, después tenemos la idea de llevar esto a Colombia, y se siguen, y ahora me acabo de enterar que va a haber 2 países más, así que seguiremos trabajando con eso, pero es este equipo el que realmente empuja, y creo que hay una genuina y súper valorable propósito detrás de esto, y es el intercambiar conocimiento. Y creo que particularmente todos los que estamos aquí, que seguro representamos a una comunidad que tiene pasión por la tecnología, pasión por el impacto de la tecnología, y al mismo tiempo inquietud por ir a más, por aprender más, por entender de otras experiencias, con los cuales estos espacios de intercambio, tanto de conferencia como la posibilidad de interactuar con otros profesionales de la industria que están haciendo cosas similares o que están haciendo cosas muy distintas, y el poder aprender de eso, creo que estos espacios son extremadamente relevantes. Ponía como título por acá innovación e ingeniería. Y en Microsoft a nivel mundial acabamos de hacer algunos cambios importantes de organización, y como parte de eso hemos creado un área nueva a nivel mundial que es el que le llamamos de innovación e ingeniería. ¿Que surge en qué contexto? La realidad es cuando nosotros hoy pensamos en la tecnología, y si hoy nos pusiéramos a decir, bueno, ¿qué hace cada uno de los que están aquí? O nos ponemos a recorrer los distintos stands que están en el primer piso y en el segundo piso, en la planta baja y el primer piso, nos empezamos a encontrar con soluciones que tienen que ver con contabilidad, soluciones que tienen que ver con recursos humanos, soluciones súper específicas para el escenario del agro, soluciones súper específicas para el sector financiero, soluciones súper específicas en el área de la salud, soluciones súper específicas en el área de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos abstraemos de eso y factorizamos eso, el concepto que está por detrás es la relevancia de la tecnología y particularmente la relevancia del software en cualquier aspecto de nuestra vida, cualquier aspecto de nuestra actividad profesional, cualquier industria y cualquier mercado. Hoy hablamos de lo que se llama la transformación digital como el cambio significativo en cualquier empresa, en cualquier modelo de negocio o en cualquier producto en base a la utilización de tecnología. La utilización de tecnología como un potenciador de las personas de la organización, la utilización de tecnología como un agente de transformación de un producto o de un servicio, la utilización de tecnología como una forma de optimizar canales, la utilización de tecnología como una forma de generar mejor conexión con nuestros usuarios y con nuestros clientes. Y la realidad es que hoy vivimos en un momento extraordinario para todos nosotros que estamos aquí, particularmente porque seguro formamos parte de la industria de tecnología. Y cuando nos ponemos a pensar, y después los invito a pensar en aquello que hacen en el día a día, aquello que cada uno de nosotros hacemos en el día a día, ¿cómo termina? ¿Cómo sigue su proceso? ¿Cuál es el impacto que tiene? Cuando nos ponemos a pensar en la cantidad de personas que pueden estar usando eso que nosotros creamos, y pensamos el tiempo que estamos influyendo, el tiempo que las personas están utilizando aquello que nosotros creamos, aquello que nosotros conceptualizamos, aquello que nosotros construimos, o aquello que nosotros operamos en el día a día, o aquello a lo que nosotros nos aseguramos de que sea seguro, de que sea confiable. Nuestro rol y el impacto que tiene nuestro rol. Y cuando hablamos de transformación digital, la realidad es, si pensamos en la región particularmente sobre la cual tengo responsabilidad, sobre Latinoamérica, la transformación digital es una realidad en el mundo y es una realidad en Latinoamérica. No estamos para nada por fuera, es una realidad en Latinoamérica. Y esta transformación lleva consigo el desafío para las compañías, para las empresas, de adaptarse a los cambios. Y hay algo en lo cual itero y repito varias veces, y es por un lado, la transformación digital puede ser, llamémosle, voluntaria o reactiva, o proactiva y reactiva. Proactiva es cuando yo digo, quiero innovar y crear a partir de la tecnología.
pero también se da en forma reactiva, cuando cambios en un sector o cambio en la industria o cambio en la forma en la cual operan mis clientes me llevan a mí necesariamente a transformarme para mantenerme siendo relevante. Algunos ejemplos en las áreas en las cuales estamos trabajando y quiero compartirles algunos proyectos reales en los que hemos estado trabajando los últimos 6, 8 semanas con ese nivel de realidad y de inmediatez. Parte de lo que nuestra nueva organización hace es el abordar desafíos de transformación digital en conjunto con clientes y con empresas de tecnología. ¿Qué quiere decir abordarlos en conjunto con clientes y empresas de tecnología? Hay algo a lo que le hemos llamado Code With, desarrollar con lo cual a compañías, insisto, ya sean compañías que están en alguna industria específica, como pueden ser finanzas, educación, sector público, salud, etcétera, etcétera, o empresas que desarrollan software que tienen un desafío específico por resolver, vamos y lo desarrollamos con ellos. Definimos un alcance, definimos un scope, acordamos en ese scope, acordamos un primer release de entre 2 y 4 semanas y vamos y lo desarrollamos con ellos. Esto es algo que hacemos for free en pos de resolver proyectos de transformación digital, desafíos de transformación digital. Y eso es parte de lo que hace, más bien que parte, yo diría, es el 80% del tiempo de nuestra organización estamos abocados a eso, a resolver desafíos de innovación y desafíos de transformación digital en conjunto con empresas y con compañías de desarrollo. El primer ejemplo que quiero compartirles es de una compañía en Chile que se llama Chile Express, y puedo compartirlo porque parte de lo que acordamos con las empresas a la hora de empezar a trabajar es si están de acuerdo en que podamos difundir lo que hacemos en conjunto. Chile Express es algo así como el FedEx en Chile. Y se enfrentaron al enorme desafío de que hace 5 años atrás, la gran mayoría de lo que se llaman las órdenes de transporte, la gran mayoría de las órdenes de transporte que recibían, ¿cómo las recibían? Las recibían porque alguien ingresaba una orden de transporte. Alguien hacía el pedido de transporte de un paquete o alguien efectivamente llevaba un paquete. ¿Qué ha sucedido estos últimos años? La realidad es que aquello del proceso que típicamente se daba porque alguien hacía el proceso eventualmente manual de agregar una orden de transporte, se digitalizó, hasta que hoy, en una fecha como por ejemplo un Cyber Monday o en las fiestas de fin de año, el 90% de los pedidos de orden de transporte que llegan, ¿cómo llegan? Llegan en forma digital, llegan en forma automatizada. Compañías de retail que venden online, compañías de puro e-commerce que disparan en gran volumen órdenes de transporte que llegan en forma digital. La tecnología que estaba inicialmente conceptualizada para esto claramente soportaba determinada carga, determinado flujo y estaba acostumbrada a cierta velocidad, llamémosle, de llegada de pedidos que estaba más asociado a ese proceso manual. Se enfrentaron con el enorme desafío de decir, en ciertos momentos, en ciertos picos del año, en realidad no tenemos la capacidad de atender la demanda que tenemos. Con todo el desafío que eso tiene, todos conocemos el desafío que implica cuando tenemos sobrecarga y no somos capaces empezamos a tener que rechazar, no somos capaces de atender todos los requests que recibimos. Tenía una cierta arquitectura monolítica que era perfecta para el diseño original de hace unos 5 años atrás, de hecho fuertemente basada en Store Procedure, seguramente varios conocemos varios escenarios en ese sentido, con lo cual lo que abordamos con ellos fue el rearquitecturar esa solución llevándola a un escenario de containers, particularmente containers en el cloud, ¿no? Y evaluamos el escenario de Azure Container Services y evaluamos el escenario de Azure Functions, siendo Azure Functions dentro de, llamémosle, del escenario de microservicios, la capacidad de tener funciones que se instancian, funciones y procesamiento que se instancia específicamente en el momento en el cual lo invoco, con una enorme capacidad de escalabilidad. Es así que analizamos junto con ellos, rediseñamos la arquitectura, nos enfrentamos al desafío de que para aquellos que eran los clientes, para aquellos que generaban las órdenes, las interfaces no podían cambiar, con lo cual teníamos que mantener exactamente las mismas interfaces.
Y teníamos que resolver la escalabilidad manteniendo en forma transparente los cambios para sus clientes. Este es uno de los ejemplos de las áreas en las cuales hemos estado trabajando. Y este claramente es un escenario de transformación digital que viene empujado, viene llevado por la demanda de, en este caso, quienes son mis clientes. La forma en la cual mis clientes se comunican conmigo cambia y para poderme mantener relevante y para poder mantener mi posición en el mercado tengo que lograr adaptarme junto con eso. El segundo ejemplo que quiero compartirles, el segundo en realidad debería decir proyecto real en el cual hemos estado involucrando, como decía, en las últimas 6, 8 semanas, es con una compañía de México que se llama Arca. Arca es es la distribuidora de Coca-Cola, 40.000 empleados, 2.500 pedidos por mes de reseteo de cuenta, recuperación de cuenta o reseteo de password. Eso genera un enorme flujo en el call center interno, en el servicio de soporte interno. Con lo cual, lo que querían desarrollar era automatizar ese proceso en base a un bot. Trabajamos con ellos para conceptualizar el bot, hacer todo el diseño de lo que se llama diseñar las intenciones, diseñar cuál es las intenciones de comunicación, las entidades, cuál es el protocolo de comunicación, desarrollar los scripts para que esos scripts sean los que se comunican efectivamente con el manejador de identidades para poder recuperar una cuenta o para poder resetear una password en forma automática. Diseñamos el flujo de comunicación e implementamos el bot, particularmente utilizando el bot framework, utilizando Cognitive Services para el procesamiento del lenguaje natural y la interpretación de intenciones y scripts en PowerShell para poder hacer todo aquello que tenía que ver con operar efectivamente con las cuentas. De hecho, integramos algunos servicios más, como por ejemplo Q&A, Azure Q&A, que es el servicio que lo que me permite es, en base a una lista de preguntas y respuestas prearmadas, un típico Frequently Asked Questions, poder rápidamente darle al Q&A Maker ese Frequently Asked Questions, que puede ser tan sencillo como un TXT o una planilla, o simplemente referenciarlo a una página web donde está este Frequently Asked Questions y automáticamente crear un motor de preguntas y respuestas asociado al conocimiento que está en esa información que le dimos. Con lo cual integramos eso también para que parte de la interacción con el bot no fuera resolver esa problemática específicamente, sino también poder resolver un espectro más amplio en lo que tiene que ver con preguntas y respuestas. Este particularmente es un proyecto que terminamos hace 10 días atrás. El segundo proyecto del cual quiero compartirles es en el sector público, particularmente con el gobierno de la provincia de Salta. El gobierno de la provincia de Salta tenía un desafío en mente específicamente que era el de disminuir la deserción escolar. Y tenía un enorme valor, tenía una enorme cantidad de información histórica. Durante los últimos 6 años se habían preocupado por recopilar información histórica asociado a la deserción escolar, de cuál es el profile de aquellos que habían desertado de la escuela pública, en qué momentos, cuál era el contexto familiar, etcétera, etcétera. Con lo cual, en base a esa información, el desafío que se nos propuso fue el desarrollar un modelo de Machine Learning que nos ayudase a predecir cuáles son los escenarios para un individuo, en particular para un escolar, escenarios de alto riesgo de deserción escolar, pudiendo en base a identificar un individuo y en base a entender cuál es su contexto, poder identificar cuál es el índice de riesgo de deserción escolar. Así fue que trabajamos junto con el gobierno de la provincia de Salta, desarrollamos en conjunto con ellos el modelo de inteligencia artificial, en este caso utilizando Azure Machine Learning. Terminamos el proyecto dejando armado el modelo y donde seguía una segunda fase que era el propio organismo, en este caso, desarrollando la aplicación mobile para los asistentes sociales, conectándose con ese modelo y tomando data de ese modelo para poder tomar decisiones en el momento que están visitando hogares. Prevención escolar en base a Machine Learning, en este caso utilizando Azure Machine Learning. Y el cuarto caso que quiero compartirles es de un startup argentino,
que se llama Tambero. Tambero es, hoy prácticamente a nivel mundial, es el líder, llamémosle, en tecnología de management para un tambo, como lo dice la palabra. Tienen presencia en más de 200 países, tienen 200.000 clientes, presencia en más de 200 países, 200.000 clientes. Y parte del desafío del cual se encontraban, que seguro a nosotros en muchas industrias nos sucede esto, es que los potenciales usuarios de la tecnología no son expertos en tecnología, no son expertos en cómo realizar una consulta, no son expertos en cómo consumir un reporte. Con lo cual se plantearon y nos plantearon como el desafío el desarrollar una interfaz conversacional a partir de un bot para simplificar la consulta y el acceso a la información por parte de los dueños y operarios de un tambo. Es así que trabajamos con ellos casi que durante un mes para el llevar primero su know-how de negocio, y es entender el know-how del negocio, el cómo interactúa quien trabaja en un tambo, el cuáles son las consultas más relevantes, cuál es la información, para luego lograr transformar eso en concepto de intenciones, para luego llevarlo en conjunto con el concepto de entidades y a partir de eso construir un bot, en este caso particular un bot conectado a Skype, utilizando LUIS para Natural Language Processing, e insisto, la identificación de entidades e intenciones, y a partir de eso proveer una interfaz basada en bot para que quien opera el tambo, el dueño del tambo, que en muchos casos son pymes muy chiquitas que trabajan 2 o 3 personas, con lo cual la tecnología claramente no es algo de lo cual se quieran ocupar como un problema, tiene que ser directamente un habilitador para poder potenciar, optimizar y administrar mejor su negocio. Con lo cual lo que terminamos desarrollando y quedó publicado particularmente hace un par de semanas atrás fue un bot en el cual, como lo dice la propia gente de Tambero, le permite al individuo tambero comunicarse con su vaca. Es decir, puede preguntarle con nombre, más que nombre, tiene un número, por lo general es un poco frío el tema, le pone con el número de la vaca, identifica cuál ha sido la producción, en la mayoría de los casos no es lo más eficiente hablar vaca con vaca, sino que hacer preguntas más genéricas. Pero el punto es la interacción con la información del negocio, en este caso a partir de bots. Cada uno de estos 4 ejemplos que les comentaba, que a propósito tomé 4 ejemplos de las últimas 6 u 8 semanas como para decir, no, esto no es algo que pasa una vez al año, ¿no? Este es parte de nuestro foco hoy, el de innovar y resolver escenarios de transformación digital junto con compañías de tecnología y con empresas en cualquier sector, en cualquier industria. Cada uno de estos escenarios, a la hora de que empezamos a trabajar, a la hora de que empezamos que llamaba Code With, invitamos y le proponemos a nuestro cliente o la empresa de tecnología el desarrollarlo en conjunto y el hacerlo open source. Con lo cual, cada uno de estos proyectos que acabo de compartir, de hecho, hoy están publicados o están en proceso de terminar de publicarse. El primero que comenté está en proceso de terminar de publicarse, los otros 3 ya están publicados en GitHub, con lo cual hemos tomado la dinámica y la política de que cada construcción de valor que hacemos en cada uno de estos proyectos, publicarlo y compartirlo en GitHub. Marcelo Feldman es una de las personas de mi equipo, seguro varios lo conocen, de hecho tiene varios webcasts alrededor del tema de bots. Lo puse aquí nada más como un ejemplo y donde dentro de su repositorio están un par de los proyectos que acabo de comentar. El proyecto, por ejemplo, de deserción escolar utilizando Machine Learning, el 100% del modelo, el 100% de la documentación de cómo se desarrolló el modelo y de cómo se llegó a ese modelo y cómo se configuró ese modelo en Azure Machine Learning está disponible en GitHub. De hecho, hace un par de semanas lo tuiteé, lo pueden buscar por ahí, si no me mandan un mensaje y encantado les paso la información, también lo pueden buscar. Así como también la documentación del bot desarrollado para Tambero, etcétera, etcétera. Y hemos tomado la disciplina y en conjunto con el acuerdo y con el OK de las compañías con las que estamos trabajando de paquetizar y en forma de que sean technical assets reusables aquello que construimos a partir de cada uno de estos proyectos que realizamos.
Nuestra organización hoy está distribuida en toda Latinoamérica. Esta es una mirada rápida de nuestro equipo. Y cuando lo pensamos desde el punto de vista de tecnologías, claramente nosotros nos enfocamos en aquellas tecnologías que hoy, llamémosle, son generadores de disrupción, aquellas tecnologías que pueden proveer un diferencial de valor significativo a la hora de ser utilizados. Escenarios como el de microservicios, containers, serverless, particularmente es un área extremadamente interesante y que, de hecho, para aquellos que tenemos cierta pasión, llamémosle por el diseño de arquitectura, es fascinante el abanico de posibilidades que se nos abren en términos de las distintas formas en las cuales puedo implementar containers. Si pienso en Azure, pienso en Azure Container Services, y pienso en Docker sobre Azure. Me acuerdo un post de Sebastián hablando sobre containers, sobre Azure y de Docker. Esto también viene acompañado, si lo miramos desde nuestra perspectiva como plataforma tecnológica, viene acompañado de la apertura en nuestra plataforma de cloud a incorporar todas aquellas tecnologías que son hoy tecnologías de valor en la industria. Insisto, el escenario de Docker en Azure, el escenario de Kubernetes dentro de Azure, así como cosas que tienen más que ver con la implementación propia de Azure, como es el escenario de functions, es decir, el escenario de estas funciones que se instancian específicamente en base a un request específico. El escenario de IoT y el escenario de lo que se llama Edge Computing, es decir, el llevar la capacidad de cómputo al extremo del IoT, al dispositivo del IoT. Hoy el estado del arte de IoT nos permite que no solamente tengamos sensores, sino que también tengamos la capacidad de procesar datos en los sensores para poder optimizar el stream de información que eventualmente comunico a un servidor o que comunico al cloud. El auge de otra área que creo que es fascinante, que es el escenario de Machine Learning y de Cognitive Services. Comentaba, en los ejemplos que comentaba, estaba incorporado esto cuando hablábamos de LUIS como tecnología de Natural Language Processing para detectar intenciones y para generar esa experiencia de conexión casi humana con el bot, o el escenario de Machine Learning para, tomando grandes volúmenes de información, poder extraer insights tan relevantes como el poder identificar el porcentaje de riesgo de deserción escolar, o si lo llevamos a escenarios más de negocio, como puede ser el automatizar el credit scoring en el sector financiero, el automatizar el proceso de segmentación de clientes, el poder hacer un forecast o sea, una proyección de comportamiento de consumidores en base a datos históricos, no solamente utilizando mis datos históricos, sino, por ejemplo, incorporando datos históricos y actuales de información pública. Hoy hay toda un área de trabajo que es la que se llama Social Media Monitoring y Social Network Monitoring, que es tomar en tiempo real información y extraer inteligencia de lo que está sucediendo en redes sociales para, en base a eso, poder predecir comportamiento. Claramente el escenario de data en general es otro escenario sumamente interesante por los desafíos a los cuales hoy nos enfrentamos en el escenario de data. Pasando por las bases de datos, yendo al escenario de las bases de datos no relacionales, yendo al escenario del requerimiento de bases de datos de alta escalabilidad y geodistribuidas, y todo esto combinado con los requerimientos y los requisitos de seguridad que podemos aplicar sobre esto. El escenario de bots, y ya hablamos de esto, del escenario de blockchain, quizás hoy una de las tecnologías más marketineadas de alguna forma, y una de las tecnologías que, por un lado, desde el punto de vista técnico, tiene un enorme carácter innovador, pero por otro lado todavía no ha encontrado proyectos concretos y exitosos más allá del de las criptomonedas, Bitcoin en particular. Y también estamos enfocados en escenarios de open source y de Linux sobre Azure, construyendo sobre esto que decíamos antes de toda aquella tecnología que es de valor, incorporémosla a nuestra plataforma y proveamos una plataforma que sea rica desde el punto de vista de cuáles son aquellos escenarios que hoy la industria necesita resolver. Hoy el 30% de los servidores sobre Azure son servidores Linux. Y por último, el escenario de Media and Entertainment es otra de las áreas en las cuales estamos trabajando. Entonces, esto para contar un pantallazo general.
que anecdóticamente podría decir son las áreas en las cuales estamos trabajando, pero si vamos más a la realidad del mercado, estas son las áreas que hoy son más demandadas y que son más requeridas dentro del proceso de transformación digital de las compañías, de las organizaciones. Como digo, es anecdótico que sea lo que nosotros estamos trabajando porque es una consecuencia de, esta es la realidad hoy de las empresas y es la realidad de los desafíos tecnológicos que hoy abordan las empresas. Entonces, yendo un poco hacia adelante, y esta, como decía, es la realidad de hoy, y para dejar una pequeña mirada hacia adelante, hacia el futuro y hacia el futuro cercano en particular, hay tres grandes áreas de foco en las que estamos trabajando. La primera tiene que ver con Mixed Reality. Me acuerdo el año pasado, cuando terminé de dar esta sesión, el que venía después de mí era Gabriel Corr con sus HoloLens puestos para hablar del concepto de Augmented Reality. Dejando de lado la especificidad del hardware, como pueden ser los HoloLens, hoy hay una realidad de proliferación de dispositivos de distintas capacidades y distintos costos. El costo tiene una influencia importante en qué tan rápido se puede masificar un producto y qué tan rápido se puede masificar una tecnología. Hoy creo que la industria como un todo ha llegado a un punto de costos en el cual está en un escenario de despegue de la tecnología en base a que la tecnología pasa a ser accesible. Sin ir más lejos, hace unos 10 días atrás se anunció la disponibilidad de una serie de dispositivos de realidad virtual desarrollados con tecnología de Microsoft y provistos en términos de hardware por Dell, Acer, HP y Samsung, proveyendo las gafas de realidad virtual que van desde los $299, con lo cual la accesibilidad del producto lo que permite es masificar una tecnología. El escenario de realidad virtual es también uno de esos escenarios en los cuales, como industria, estamos buscando identificar cuáles son aquellos escenarios de uso en los cuales realmente podemos cambiar la ecuación de valor en un segmento, en una industria. El escenario de educación, el escenario de salud y el escenario de entretenimiento claramente van en esa dirección, pero creo que es una de las áreas en las cuales hay una enorme oportunidad para innovar. El segundo escenario es el de inteligencia artificial. Comentamos un poco brevemente esto hace unos minutos atrás, pero cuando pensamos en grandes bullets como Machine Learning, como Deep Learning, como servicios cognitivos, lo que podemos ya hacer hoy como una realidad en términos de detección de objetos, Computer Vision, Object Recognition, es decir, poder reconocer objetos en una imagen, poder identificar qué hay en una imagen, poder identificar y procesar un video en tiempo real, poder interpretar voz. En nada más que un año se redujo el error rate del speech recognition, es decir, de dado un audio, poder transformarlo a texto. El error rate en un año se redujo de 8,5 a 4,9, superando el error rate estándar del oído humano. Es decir, en nada más que un año se redujo de 8,5 a 4,9. Esto es un ejemplo de cómo de la evolución hoy de la inteligencia artificial, de la evolución hoy que viene acompañado con, por un lado, el estado del arte del research y de los aspectos académicos, por otro lado, acompañado por los grandes volúmenes de información y en muchos casos de información estructurada y tagueada con la cual contamos, y tercero, y tan importante como los dos anteriores, la capacidad de cómputo, el poder tener capacidad de cómputo, y ahí el cloud es el gran habilitador, poder tener capacidad de cómputo para poder procesar modelos de machine learning en forma eficiente a partir del cloud. De hecho, en ciertos escenarios específicos de Machine Learning, como por ejemplo el escenario de inteligencia artificial, como por ejemplo el escenario de Deep Learning, que requiere o pasa a ser mucho más eficiente si yo estoy basado en GPUs. Hoy me encuentro, y en prácticamente todos los proveedores de cloud, me encuentro con una oferta específica de virtual machines basadas en GPU para poder atender específicamente el escenario de Deep Learning. Esta es otra de las áreas que creo que primero hoy es una realidad, pero al mismo tiempo es un área de explosión y de enorme oportunidad para construir valor a partir de. Y creo también que es un área de enorme transversabilidad, es decir, cualquier escenario en el cual pensemos, cualquier tipo de aplicación en el cual pensemos, hay una
oportunidad de generar valor a partir del uso de inteligencia artificial, machine learning. Y es así que, desde el punto de vista de nuestra plataforma, trabajamos en varias, llamémosle, en varios niveles de abstracción. Tengo un nivel de abstracción que es Cognitive Services, que son aquellos servicios casi que terminados que consumo en base a APIs. Y a lo largo del día de hoy vamos a ver varias líneas en este sentido. Servicios, como digo, prácticamente terminados, por ejemplo, en el área de Computer Vision, por ejemplo, en el área de Natural Language Processing, o por ejemplo, en el área de Speech Recognition y de Text to Speech y de Speech to Text. Servicios prácticamente terminados con una REST API, que lo único que tengo que hacer es conectarme contra esa API y enviar información y procesar el JSON de respuesta. Hasta escenarios un poco más sofisticados, como son los modelos de Machine Learning y el ejemplo que comentábamos hace un rato de procesamiento de datos, hasta escenarios aún más sofisticados, como por ejemplo el Cognitive Services Toolkit, llamado CNTK, que es el framework open source para Deep Learning. E inclusive escenarios aún un poco más sofisticados, o tan sofisticados como el CNTK, debería decir, en paralelo, como es el de poder correr R, el lenguaje R, o Python dentro de SQL Server, como una forma de ejecutar algoritmos de Machine Learning dentro de la base de datos, lo cual, tanto desde el punto de vista de seguridad como desde el punto de vista de performance, tiene un enorme impacto. Y el tercer punto, y aquí sí yéndonos más hacia futuro y citando algo que acabamos de anunciar 3 semanas atrás, y es el escenario de Quantum Computing. Seguramente hemos leído algo al respecto. Quantum Computing hoy todavía está principalmente basado en proyectos teóricos y pruebas muy de laboratorio. Y es un cambio significativo en el modelo computacional que conocemos hoy, porque en lugar de pasar de estar basado en bits, pasamos a estar basados en algo que se llaman qubits y pasan a tener más estados que los 2 estados que típicamente tiene un bit, que es 0 y 1. Esto lo que genera es, por un lado, hay una enorme escuela hoy de research en la industria detrás de esto, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista de conceptualizar hardware estable. Parte del desafío de esto es la estabilidad de la tecnología. Pero es así que hace algunas semanas atrás anunciamos un conjunto de tecnologías para poder empezar a prototipar soluciones de quantum computing en base a emuladores que están basados en tecnología sobre Azure. Y esto es bien interesante desde el punto de vista, insisto, para aquellos que seamos un poco más curiosos o inquietos, es interesante porque el modelo de quantum computing requiere nuevos paradigmas desde el punto de vista de cómo desarrollamos, de cómo construimos software. Entonces, este emulador es parte de lo que nos permite es empezar a construir y a familiarizarnos con esos nuevos paradigmas asociados a esto que toda la industria coincidimos que es la siguiente generación computacional, si bien también coincidimos en que no está claro cuál es el momento de, llamémosle, de disponibilidad pública de esta tecnología. Ya para redondear, y buscaba compartir con varios de estos ejemplos que hablábamos, es la realidad hoy que vivimos respecto al impacto y la transformación de la tecnología y el desafío, insisto, ya sea que seamos empresas que producimos tecnología y nuestro desafío es producir tecnología que sea de valor para quien la va a utilizar, o ya sea compañías cuyo nuestro propósito es salud, educación, gobierno, finanzas, retail. El desafío de la utilización de tecnología que nos permita mantenernos relevantes, generar ventajas competitivas e innovar. Con esto, muchas gracias. Agradecer nuevamente a la organización. Ojalá disfruten el día y sea de provecho el día. Insisto que creo que esta es una muy rica instancia desde el punto de vista de lo que podemos ver de aquellos que comparten su conocimiento, como también para poder interactuar entre todos y también poder interactuar con los stands que nos acompañan hoy. Con esto, muchísimas gracias y disfruten el día.